Nos toca estudiar 1 de Pedro 3, 18 al 22. Y antes de ir, quiero invitarles a que oremos de una manera especial por la palabra del día de hoy. Porque en este pasaje Pedro escribe lo que para nosotros es dos pasajes que manifiestan una dificultad de interpretación. No es que la palabra de Dios sea oscura, sea difícil de comprender, sino que nosotros tenemos dificultades para entender por las traducciones, por el lenguaje, porque no estamos en el contexto en el que Pedro escribió lo que él quiso decir de manera particular en este pasaje. ¿Ya? Haciendo esta aclaración, este comentario, mejor dicho, le voy a invitar que incline su rostro y vamos a orar para pedirle a Dios su dirección. Padre bendito, vamos ante tu presencia de manera especial en este momento para pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú nos ilumines nuestro entendimiento. Somos limitados, requerimos, Padre Santo, de tu iluminación, de tu ayuda para poder comprender tu palabra y de manera especial hoy día te la rogamos, aún con mayor dedicación, para poder comprender este pasaje que para nosotros es difícil. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida para que también sea de provecho, porque toda tu palabra es necesaria para nosotros, incluso estos pasajes que nos pueden ser difíciles de comprender. Te rogamos, Padre bendito, esta dirección especial en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado, nosotros enriquecidos, edificados espiritualmente, y podamos así, Dios amado, ensalzar tu nombre en medio nuestro. Te agradecemos por tu ayuda que nos darás a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, serán los versículos objeto de estudio de esta mañana, para el sermón titulado Cristo, ejemplo de padecimiento. Cristo, ejemplo de padecimiento. Primera carta de Pedro 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo, ejemplo de padecimiento. Una historia cuenta de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que comía. ¿Habrá entre sí, decía, un sabio más pobre y mísero que yo? Y cuando el rostro volvió, vio que otro sabio cogía las hierbas que él arrojó. Interesante. Estamos post 18 y esta rima nos ayuda. Cuenta un sabio un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de las hierbas que comía. ¿Habrá entre sí, decía, un sabio más pobre y mísero que yo? Y cuando el rostro volvió, vio que otro sabio cogía las hierbas que él arrojó. Este trozo de esta poesía, hermanos, refleja lo que muchas veces nosotros mismos decimos, o lo que muchas veces decimos a otros. No, si hay alguien que la tiene que estar pasando peor que yo. ¿No es cierto? Y es algo bastante frecuente. Y es
muchas veces a lo que recurrimos para tratar de sentirnos mejor frente a cualquier tipo de padecimiento el que nos encontremos. Lamentablemente, este pensamiento tiene tintes de ser bastante egoísta o egocéntricos, porque me estoy sintiendo mejor a la luz de un padecimiento de otro, en vez de ponerme en ese lugar y, como dice la Escritura, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero la verdad, hermanos, es que Pedro ha venido desarrollando una idea de manera constante en su carta, de que Cristo, a través de su padecimiento, no es ejemplo, no para que nosotros nos sintamos mejor, lo que puede resultar en eso, pero no es para eso, sino para que entendamos que si nosotros sufrimos siendo pecadores, hubo uno que sufrió siendo justo, y por una causa mucho más noble que la nuestra, que es llevarnos a la vida eterna. Esa expresión de Pedro, que ha venido repitiendo de distintas formas, con distintas palabras, para argumentar distintos aspectos, es una realidad que nosotros debemos asumir, hermanos. Cristo es ejemplo de padecimiento. Insisto, no para que nos sintamos mejor, no para que miremos como el sabio que miró y dijo, oh, chuta, alguien que está recogiendo lo que yo voto, sino para decir, hubo uno que sufrió realmente siendo injusto su sufrimiento. Porque si nosotros sufrimos y evaluamos ese sufrimiento y decimos, ¿estoy sufriendo de manera injusta? Hay alguien que sufrió más injustamente aún. Entonces, para fines prácticos, insisto, no para sentirnos mejor, sino con fines de entender que Cristo hizo un acto mucho mayor, de mucho mayor profundidad, con una amplitud mucho mayor, Él sigue siendo ejemplo para nosotros. Él sufrió más que nosotros. Y eso para nosotros, primero, es un ejemplo, y segundo o tercero, nos tiene que llevar a evaluar cómo es que nos sentimos, cómo nos enfrentamos al sufrimiento. Cristo sufrió con propósitos eternos, para resultados eternos, pero que tienen consecuencias presentes para nosotros. Y una de ellas es entender que Dios, a través de Jesucristo, no nos llamó para no padecer. Como lamentablemente muchos falsos maestros enseñan, no, tú tienes que ser un campeón, Dios te vino a prosperar, si estás enfermo es por distinto, pero no estás convertido porque Dios vino a quitar las enfermedades, etcétera, etcétera. Cristo no vino y prometió no sufrir. Muy por el contrario, Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y Cristo nos llama a una vida santa, una vida piadosa. Por lo tanto, ser cristiano es vivir padecimientos. Pensando además el argumento que presenta Pedro en que nuestra fe tiene que ser probada por fuego, porque es mucho más valiosa que el oro. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que cambiar nuestro chip, nuestra forma de pensar respecto del padecimiento. Como dice Pablo a los romanos, renovar nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que suframos, no porque Dios sea malo, sino porque Dios utiliza las situaciones de sufrimiento, de padecimiento, para hacernos crecer espiritualmente. Y lo vemos en los ejemplos de las Escrituras, lo vemos en los ejemplos de nuestros hermanos que nos han precedido en la historia, los padres de la iglesia, los mártires de la Edad Media, la Reforma, hermanos que en la actualidad son perseguidos por creer en el Señor Jesús, en África, en Asia, en Oriente. Y no porque nosotros hoy día no lo hagamos, no quiere decir que estemos fuera, sino porque Dios ha manifestado su gracia de una manera distinta. Pero debemos comprender
que a pesar de que quizás no suframos como sufren otros por el nombre de Cristo, eso no nos hace ajenos que el día de mañana sí podamos estar sufriendo por eso. Y debemos estar preparados. Entonces Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo de padecimiento y de gracia. Ejemplo que debemos de seguir. Como leímos aquí en el capítulo 3. Vamos al versículo 18, ya yendo al texto propiamente tal. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo, hermanos, es ese ejemplo maravilloso, eterno, supremo de padecimiento, porque fue el justo por los injustos. Y a pesar de que el cristiano pueda hacer el bien y padecer injustamente, Cristo padeció más injustamente aún, como lo decía recién. Porque el padecimiento de Cristo lo llevó incluso hasta la muerte. De los que estamos aquí, creo que ninguno ha muerto por padecer, porque creo que no estaría aquí. Es lógico, ¿no es cierto? Pero Cristo en ese padecimiento sufrió de manera injusta hasta la muerte. Obviamente había un propósito eterno, que era llevarnos a la salvación. Y ese evento, hermanos, de llevar a Cristo a la cruz, entregar su vida, es un evento que es irrepetible. No se va a volver a vivir, no se va a volver a experimentar. Ese evento de Cristo en la cruz tiene un poder que abarca tanto hasta Adán, hasta los últimos que se salven antes del establecimiento de la eternidad. Toda la historia de la redención de la humanidad, desde Génesis hasta el final de los tiempos, todo eso cae dentro del poder, de la amplitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Él murió una sola vez, porque el poder de Dios en la cruz es manifestado desde Génesis hasta el final de los tiempos. Cristo no se puede volver a la cruz. Por lo tanto, si el acto, el evento es irrepetible, el resultado también es único. No necesitamos volver a completarlo. Si tiene tal poder para abarcar desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que significa los miles de años que han sucedido y que faltan porque sucedan, también los eventos, también los resultados abarcan y son tan poderosos para no necesitar una ayuda, un complemento a ese acto maravilloso de Cristo en la cruz. Mire lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera carta a los Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dicho de otra manera, todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y poder llegar a la eternidad, que es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, la tenemos en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, no necesitamos nada más, porque Cristo lo hizo todo en ese acto único e irrepetible de la cruz del Calvario. Por eso Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. No hay más, no hay una repetición, no hay una segunda parte, no hay otra versión. Hay una sola, Cristo en la cruz sufriendo por los pecados de todos, el justo por los injustos, para que los injustos, nosotros, fuésemos hechos sabiduría, justicia, santificación y redención a través del Señor Jesús. No hay más, no hay algo que podamos complementar. Nosotros, nuestras obras al día de hoy son para mostrar que somos salvos. O mejor dicho, como resultado de que somos salvos.
no para ser salvos, que es muy distinto. El sacrificio perfecto y suficiente de Cristo cubrió todos nuestros pecados. Si el poder de la cruz llegó hasta Adán, 4000 años aproximadamente de historia, nosotros podríamos decir, si avanzó 4000 años hacia atrás, perfectamente puede alcanzar a cubrir 4000 años hacia adelante. Y nosotros todavía no estamos en el 4000 después de Cristo. Por lo tanto, hermanos, debemos comprender, y este es un argumento fuerte y firme, de que nosotros estamos seguros porque todos nuestros pecados fueron perdonados. No para hacer lo que queramos, sino que para vivir piadosamente. Y no porque Cristo haya muerto y haya llevado todos los sacrificios y todo el padecimiento, quiere decir que nosotros no vamos a padecer. Sino que a través de eso vamos a padecer juntamente con Cristo a través de vivir una vida piadosa. Y eso es una bendición. Eso es una bienaventuranza que nos corresponde por vivir piadosamente, sufrir a través de esa vida cristiana piadosa. El padecimiento de Cristo es un sacrificio sustitutorio, porque ¿quién tenía que estar en la cruz? Nosotros. El justo por los injustos. Entonces el sacrificio de Cristo, hermanos, tiene una eficacia absoluta porque cubre todos los pecados y tiene una extensión infinita para cubrir todas las épocas. En Cristo estamos seguros. Una vez Cristo en la cruz. Todo esto justamente por nuestro Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 7. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, paréntesis. ¿Cuántos sumos sacerdotes hubieron en la antigüedad en el tiempo del tabernáculo? Al menos varios. ¿Y qué tenían que hacer los sumos sacerdotes? Todos los días presentar un sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Presentó un sacrificio, él mismo, y ni uno más. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecado y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad, versículo 27, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces Cristo, hermanos, una sola vez para siempre ofreció un sacrificio perfecto para todos, cubriendo absolutamente todos los pecados y todas las épocas. Y esto con un propósito, volviendo a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es el propósito, hermanos, tan sublime del sacrificio de Cristo en la cruz, que es hacer posible que nosotros lleguemos a Dios. Para llevarnos a Dios. Solo por medio de Cristo es que llegamos a la presencia de Dios. Porque como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más fuera de Él. Solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Y este Cristo que estaba en la cruz, que nos abrió este camino para llevarnos a Dios, fue muerto en la carne. O sea, el nivel de padecimiento que llevó Jesucristo lo llevó hasta la muerte, en la cruz. Entregó su carne, su cuerpo, está entregando todo su ser, derramó su sangre, cumpliendo las profecías o las promesas, las figuras del Antiguo Testamento, porque en la sangre está la vida de las personas, de los seres vivientes.
En esa condición humana, Cristo entregó un sacrificio de valor incalculable, inigualable, porque no ha habido otro ser humano como Él. Santo, perfecto, como dice Hebreos 7. Nos convenía un sacerdote como Él, santo, inocente, sin mancha, alejado del pecado, etcétera, etcétera. Y esa muerte física que era necesaria también manifestó un poder que lo revivió, como dice aquí el texto, siendo la verdad muerto en la carne, en la cruz, pero vivificado en espíritu. La resurrección del Señor Jesús también era necesaria, no solo su muerte. Porque como dice, y lo vemos en los relatos del libro de Hechos, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Era un complemento, las dos caras de una misma moneda, Cristo muriendo, pero también resucitando. Por eso el mensaje del Evangelio, hermanos, es: Cristo murió por ti y resucitó y ahora está intercediendo por ti. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesús, cree en su sacrificio, que es lo que nosotros hemos hecho y es lo que nosotros también debemos de recordarnos de manera permanente. Porque también, siendo hijo de Dios, necesitamos recordar que Cristo dio su vida por nosotros y hoy día está intercediendo, que Él resucitó. Porque ese mismo poder que resucitó a Cristo, que lo vivificó en el Espíritu, va a ser el que nos va a transformar a nosotros. Entonces Cristo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. Y esta, hermanos, es la primera dificultad para nosotros de poder interpretar. Dice: en los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y esto, hermanos, más allá de la dificultad de interpretar, y vamos a tratar de clarificar lo más posible a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, esto nos muestra algo que es, sin lugar a duda, algo que es espectacular. Cristo, muriendo, padeciendo, podría haber dicho al Padre: Padre, ya cumplí, morí en la cruz, me resucitaste, no hay nada más que hacer. Pero Cristo hizo y manifestó gracia, manifestó una acción de poder y de autoridad a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son? Ya lo vamos a ver. La palabra del texto del versículo que sigue también nos ayuda. Entonces Cristo, en su cuerpo vivificado, realizó esta predicación. Esta predicación tiene que ver más que con enseñar, con lo que la acción que estoy llevando yo a cabo hoy día, es enseñar o proclamar su sacrificio y su resurrección. Cristo descendió, como dice Efesios 4, y también lo afirma acá. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuál es la dificultad, hermanos? Y esto lo encontramos en dos pasajes. ¿Quiénes son estos espíritus? ¿Y por qué están encarcelados? ¿Y por qué le fue a predicar? Podríamos agregar. ¿Quiénes son estos espíritus? Hay varias posturas. Primero, podrían tratarse de los ángeles caídos que pecaron junto a los hijos de los hombres, como dice Génesis 6. Deje una marca ahí en Pedro y vamos a Génesis capítulo 6. Antes del diluvio, Génesis 6, 2. Dice, vamos a leer del 1 para entender mejor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esa palabra, hijos de Dios, no hace alusión, hermanos, a creyentes, como nosotros decimos hoy día, yo soy hijo de Dios.
En Génesis y en general en el Antiguo Testamento, cuando se habla de hijos de Dios, habla de ángeles, no de creyentes. Si es hijo de Dios, se utiliza generalmente, mayormente en el Nuevo Testamento, posterior al sacrificio de Cristo. Entonces aquí está hablando que viendo los hijos de Dios, vemos algo similar también en Job, que también habla de los hijos de Dios, que son ángeles. Entonces, los que vieron a las hijas de Dios, a las hijas de los hombres, y aquí está la claridad después, porque dice que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, por un lado están los hijos de Dios y las hijas de los hombres. O sea, no es que los conversos con las inconversas, no. Eran ángeles, malvados, caídos, que vieron a las hijas de los hombres. Las tomaron para sí, como dice el texto. Entonces, ¿por qué pensamos que podrían ser los ángeles caídos? Porque en el versículo 20 comienza diciendo los que en otro tiempo desobedecieron, cuando estaba preparándose el arca. Entonces nos sitúa el texto en esa época, en esa situación de Génesis 6. Algunos argumentan que podrían tratarse de creyentes del Antiguo Testamento que esperaban la obra de Cristo. Pero eso sí es incongruente porque la obra de Cristo, Cristo no necesitaba ir a decirle a estos creyentes encarcelados. No tiene una congruencia. Lo vemos, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Seol, el lugar de los muertos. Entonces, no hay una contraposición. ¿Por qué Lázaro estaba en el brazo y no estaba encarcelado si Cristo no había muerto todavía? Entonces, no hay un sustento, en este análisis rápido, por supuesto, que podríamos pensar que fueran creyentes, sino que podemos pensar efectivamente que eran espíritus. Y además Pedro dice claramente espíritu, no creyentes o hombres que estaban encarcelados, sino que son espíritus encarcelados, a los que Cristo fue a proclamarle su victoria en la cruz. ¿Dónde tuvo lugar la predicación? Cristo descendió a esta cárcel. Algunos dicen al infierno. Según Efesios 4 dice que Jesús descendió a lo más profundo de la tierra. Y es lo único que podemos tener claridad. ¿En qué lugar estaba esta cárcel? No lo tenemos claro, porque el texto no lo dice y no tenemos otro pasaje en las Escrituras que nos manifieste el lugar. Pero sí podemos tener la seguridad, hermanos, que Cristo descendió a proclamar su victoria a estos seres, a estos espíritus, que ya en el versículo siguiente vamos a entender un poquito mejor. Entonces, hermanos, cada vez que nos enfrentamos a estos pasajes que son difíciles de interpretar, tenemos que ser muy cuidadosos de que la postura que podamos leer, que podamos averiguar, no anule o contradiga otras verdades teológicas. Como lo que comentaba recién, y por eso hice el comentario, no pueden ser creyentes del Antiguo Testamento, porque en ninguna parte de las Escrituras nos dicen que esos creyentes estaban encarcelados. Porque el que está en Cristo, que es lo que dice la Escritura, nueva criatura es, todo lo viejo pasó, no tenemos condenación. Entonces, ¿por qué está encarcelado si no hay condenación? Entonces, por eso no podemos asumir que son creyentes, porque eso contradice otras verdades de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que podemos resumir solo de este pasaje o concluir? Es que Cristo fue a proclamar su victoria frente a estos ángeles encarcelados. No son creyentes, porque están encarcelados. Y fue a proclamar su victoria. ¿Por qué no los fue a evangelizar? Porque estaban encarcelados, ya están muertos. ¿Qué le dijo el ángel al rico? Tú no puedes pasar para acá,
No hay vuelta. Entonces, si ya están encarcelados, esa es su condición. No hay una solución después de la muerte, después de la encarcelación. Es mientras están vivos. Por lo tanto, ese predicar se debe entender como una proclamación de su victoria. ¿A quiénes le está proclamando su victoria? A estos seres caídos, no cristianos, por supuesto, porque sería incongruente que le fuera a predicar al infierno a encarcelados para sacarlos de allá si no hay ningún regreso. Ahora, vamos al versículo 20, para poder entender mejor quiénes eran estos personajes, estos espíritus encarcelados. Dice el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Leímos anteriormente en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y escogieron para sí entre todas ellas. Este versículo nos entrega claridad respecto a quienes estaba dirigido o a quienes fue a proclamar la victoria. Espíritus desobedientes de una época muy específica del diluvio. Ese espacio de la historia donde se estaba construyendo el arca. En esa época, la generación humana estaba en una decadencia extrema, terrible. O sea, hasta los ángeles, hermanos, caídos, estaban escogiendo a las hijas de los hombres para sí, que no significa otra cosa que tener relaciones sexuales, obviamente poseyendo a otros hombres, que es lo que se piensa. Obviamente la Escritura no nos dicen, pero los ángeles obviamente pueden tener poder, pero se entiende que fueron poseyendo o tomando posesión de otros hombres. Y de esas relaciones nacieron gigantes, o sea, híbridos. No eran humanos, eran seres completamente distintos. Medían más de 3 metros, algo que no se ha vuelto a ver. ¿Por qué? Porque el ser humano no mide 3 metros. Y el récord Guinness que puede haber ahí es 1, con suerte, y que generalmente no vive mucho tiempo porque su condición es algo que es anormal. Entonces, de esa relación, de esos espíritus, nació una generación que incluso llegó hasta posterior a las consecuencias de eso. Se piensa que Sansón era uno de ellos y habían otros gigantes en esa época. Por eso cuando fue Josué y Caleb a ver la tierra, dijo, en esta tierra habían gigantes, no eran porque habían personas que medían 10 centímetros o 20 centímetros más alto que ellos. Eran porque habían gigantes. Pero obviamente eso ya pasó. Por lo tanto, la decadencia de esa época en la humanidad era terrible. Hasta los ángeles, como decía. La humanidad se casaba, se daba en casamiento, o sea, se casaba, se divorciaba, se volvía. Algo que a lo mejor hoy día nos suena muy parecido, pero que en el contexto de la época, junto a estos eventos, muestran que estaba en una decadencia completa. Por eso Dios dice, el corazón del hombre es de continuo al mal. Y decide, ¿qué decide? Exterminarlos. Decide exterminar a toda la raza humana, salvo un grupo de personas. Vamos a Génesis nuevamente, hermanos. Génesis capítulo 6. Versículo 3. Dios manifestó su gracia. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Versículo 4, solamente para complementar lo que ya había mencionado. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 7, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hoy día, cuando se construye un barco en un astillero con muchas personas, con tecnología, se pueden demorar quizá un mes. Incluso los grandes barcos se demoran mucho más. Quizá un par de años. Pero pensemos en Noé, donde Dios le dijo: vas a construir un arca de cierta cantidad de metros, cierta cantidad de altura, con madera y con asfalto o brea. Un hombre solo. Porque les dijo a los demás: hoy vamos a construir un arca, va a venir un diluvio en la mitad del desierto. ¿Quién lo iba a ayudar? 120 años. No es porque la cantidad de años que iba a vivir el hombre fueran 120, sino porque 120 años fue el tiempo de paciencia y de gracia que Dios le dio a la humanidad para que se arrepintieran, viendo cómo construía Noé el arca. Porque los iba a exterminar a todos. Serán los días de los hombres 120, o sea, van a llegar 120 años y de ahí, si no se arrepienten. Por lo tanto, Dios manifiesta su gracia y paciencia a través de la construcción del arca. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Sálvense, arrepiéntanse, lleguen a Cristo, a través de Él encontramos salvación. ¿Y qué pasa? La gente no quiere entrar en el arca, en Cristo. Y Dios manifiesta su gracia y su paciencia. Ya no van 120 años, van más de casi 2000. Pero va a llegar un día, obviamente no destrucción por agua, porque eso dijo Jehová que no lo iba a volver a hacer. Pero va a llegar el día del juicio. Ya no por agua, sino que por fuego. Entonces Noé, hermanos, es el pregonero de justicia, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé, pregonero de justicia, no necesariamente se paraba en la esquina después de terminar su día de jornada laboral de construir el arca y predicaba el evangelio, sino que la misma construcción del arca era una manifestación de un apego a la voluntad de Dios, de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios iba a juzgar. Porque ¿qué le dijo Dios? Construye un arca. Dios, estamos en la mitad del desierto, aquí no corre con suerte con un riachuelo. ¿Y quieres que construya un barco? Construye un arca. Ya sé, voy a construir el barco. La misma construcción de un barco manifestaba que Dios iba a cometer, o realizar, mejor dicho, un acto de juicio frente a esa generación malvada y perversa. Ver construir un barco de esa envergadura en la mitad del desierto, sin lugar a dudas, debería haber generado un impacto gigante. Pero aún así la gente no le creyó. Nacieron gigantes y la decadencia moral de la sociedad iba de mal en peor. Y ese juicio único e irrepetible, porque no lo va a volver a hacer Dios, se hizo presente en ellos y sobre los ángeles caídos.
y se fueron encarcelados por desobedientes. Volviendo a 1 de Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El resultado final de la paciencia y la proclamación del mensaje: pocos creyeron, pocos contados con los dedos de las 2 manos, 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas fueron salvas por agua. Y todos los demás fueron llevados. Los desobedientes perdieron la vida, la mayoría. La misma herramienta utilizada por Dios para salvar a unos resultó en el juicio de otros. Y Dios manifestó su juicio sobre esa generación que no prestó atención. Dios hoy, a través de nosotros, hermanos, también manifiesta gracia, manifiesta paciencia. Pero la gente no presta atención. Nosotros hoy día, Dios nos ha llamado a construir un arca a través de nuestro testimonio, a través de vivir una vida de proclamar la justicia. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros no debamos proclamar con palabras el Evangelio, porque tenemos un mandato explícito: ir y predicar mi Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que yo he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un mandato preciso. Pero nuestro testimonio también es una herramienta que Dios utiliza para que los demás sean testigos de la justicia de Dios. En esa época 8 creyeron y 8 fueron salvos por agua. Y aquí ingresamos, hermanos, esperando haber tratado de ser claro con respecto a los espíritus encarcelados, desobedientes del tiempo del arca, donde Cristo le fue a proclamar y le dijo: ustedes pensaban que el juicio iba a quedar hasta aquí, yo vencí. Y ustedes no creyeron, pero yo ya vencí. Yo fui vivificado en el Espíritu. Lo que Noé dijo era verdad. No para salvarlo, sino como proclamación de victoria. Lo que decía: pero ¿quién va a salvarse en un barco si aquí no va a llover? Entonces Cristo, de alguna manera, lo que se entiende, no podemos ser dogmáticos en esto, es que Cristo fue a decirle: lo que Noé dijo era verdad. En pocas palabras. Y es lo que podemos entender. Ir más allá, con dificultad podríamos decir alguna otra cosa para poder ser certeros. Todo lo demás pueden ser interpretaciones que debemos ser cuidadosos, hermanos. El punto es cómo nosotros hoy día estamos siendo testimonio de la justicia de Dios. Y como decía, esto nos lleva a la segunda parte, que también de cierta manera es una dificultad de interpretación. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Queda la sensación de que cuando uno lee este pasaje, quiere decir que el bautismo en agua salva. Pero eso es incorrecto, porque hay gente que se salvó y no se bautizó. ¿Quién, pastor? El que estaba al lado de la cruz de Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó. Por ejemplo, todos los que se mencionan en el Antiguo Testamento, todos los creyentes tampoco se bautizaron. Y los vamos a encontrar, los héroes de la fe. Por la fe Noé. ¿Noé se bautizó? No. ¿Pero salvo? Sí. Por lo tanto, si bien el bautismo, hermanos, es
una manifestación pública de nuestra fe, no es para salvación. Es importante hacerlo, sí. ¿Por qué? Es una manifestación pública. Si yo digo creer en Cristo, en su padecimiento, en su muerte y su resurrección, yo tengo que, como dice Romanos 6, mostrar que yo creo en el Señor Jesús y a través del bautismo morir, porque soy enterrado en el agua, y después ser levantado de la sepultura, que es lo que ilustra el bautismo. Pero acá, hermanos, lo que quiere decir es que nuestro testimonio es de cierta manera similar a lo que sucedió con Noé. Pedro no ha cambiado su argumento. Tenemos a Noé, ya dejamos a los espíritus encarcelados de lado. Dice, es el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿A esto qué? A los que se salvaron en el arca a través del agua. ¿Por qué se salvaron? ¿Se salvaron por el agua? No, se salvaron por su testimonio. Porque encontraron gracia delante de Dios. Por eso pudieron subir al arca. Y entre paréntesis nos ayuda a entender porque dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Que es lo que sucedió con Noé y su familia. Encontraron gracia, tenían un buen testimonio. Los demás no creyeron y vivían y se daban en casamiento, se divorciaban, se volvían a casar. Entonces, nuestra vida visible muestra una identificación con Cristo. En esa época, las acciones manifestaban creer en Cristo. ¿Dios sabía que Abraham le iba a ofrecer su hijo? Sí, por supuesto que lo sabía. Pero ¿hasta qué momento Abraham tuvo que manifestar que creía en las palabras de Dios? Hasta cuando tomó el cuchillo. Testimonio. ¿Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuando terminó el arca? No, antes. Hay un testimonio de encontrar gracia delante de los ojos de Dios, pero hay obras que ejemplifican, que manifiestan públicamente si yo creo en Cristo o no. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no porque el bautismo nos salve, sino porque el estar en Cristo nos salva, y el estar en Cristo nos lleva a hacer obras que manifiestan públicamente que estamos en Él. Por eso termina diciendo el pasaje, por la resurrección de Jesucristo. Este bautismo, dejando el paréntesis de lado, leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Así como Noé fue salvo en el arca, no fue salvo por el arca, sino que fue salvado por la resurrección de Jesucristo. Porque el sacrificio de Cristo, hecho una vez para siempre, cubrió hasta Adán. Y Noé está un poquitito cerca de Adán para allá. Y por eso en el paréntesis nos clarifica, no quitando la inmundicia. El arca no quitó la inmundicia. Lo que quitó la inmundicia de Noé y de que encontrara gracia fue la obra de Cristo, que murió varios años después. Pero es tan poderoso que tiene poder para cubrir todos los pecados y todas las épocas. Entonces el bautismo es la proclamación de identidad con Cristo, de creer, de hacer el arca, en el caso de Noé. La proclamación externa de una salvación interna es la manifestación de obras de acuerdo a esa salvación. Porque somos salvos por fe, no por obras, sino para obras. Y esas obras testifican nuestra regeneración, que hemos nacido de nuevo. Versículo 22.
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquel Cristo que revivió, que tuvo una resurrección poderosa después de su muerte, dio su vida, resucitó, proclamó su victoria y ahora está sentado a la diestra de Dios. No como los sumos sacerdotes, que necesitaban en forma constante estar proclamando o estar realizando sacrificios, sino que este sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios porque ya no hay más sacrificio que hacer. Y ha sido exaltado incluso para estar sentado a la diestra de Dios. Y ante Él todo fue puesto a sus pies. Habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos. Esto es señal de sometimiento y de tener autoridad máxima sobre todas las cosas. A pesar de no tener atractivo humano y ser desechado, fue puesto en lo alto, a la diestra de Dios. Era el Hijo de Dios encarnado con potencia y autoridad divina, como Él mismo lo proclamó y como Él mismo lo manifestó. Ahora, toda autoridad o todo ser espiritual está sometido a su soberanía. Entonces, hermanos, ¿por qué temer? ¿Por qué temer a algún espíritu? ¿Por qué temer a algún padecimiento? Si el que lo venció todo, incluso la muerte, está sentado a la diestra de Dios, sometiendo todo tipo de autoridad a sus pies, a su autoridad, a su poder. ¿Por qué hoy día nosotros vamos a temer a alguna autoridad, lo que pueda hacernos? No hay razón. No hay razón, porque Cristo nos manifestó, sufrió, pero fue puesto en alto. Hoy día nosotros, hermanos, también tenemos la dicha de pensar de que si nosotros padecemos, vamos a vivir una resurrección, vamos a experimentar una resurrección, porque Cristo ya lo fue. Y eso es una promesa para nosotros, de un cumplimiento. Por lo tanto, nosotros también debemos de vivir con esa tranquilidad, con esa esperanza. Cristo nos muestra una profunda vida ejemplar, hermanos. Padeció injustamente para salvar a los pecadores, para salvar a los injustos. Fue exaltado a lo sumo, teniendo un nombre de autoridad por sobre todas las cosas. Aún en su muerte manifestó gracia inmerecida. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Proclamó su victoria a los desobedientes, diciéndoles, tuvieron 120 años para creer y no creyeron. Asimismo nosotros, si padecemos, lo hacemos menos que Cristo, hermanos. No hemos llegado a la muerte. Si padecemos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Mostramos gracia? Como Cristo lo hizo. Debemos seguir su ejemplo. Aún en medio del padecimiento, Cristo manifiesta gracia. Lo vamos a ver. Pero aún en el libro de Apocalipsis, a través de los sellos, de los juicios, de los sellos, de las trompetas, de las copas, hay manifestación del Evangelio. Porque en medio del juicio de Dios también hay gracia. Entonces, cuando nosotros padecemos, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Mostramos gracia? ¿Mostramos misericordia? Por eso es que nosotros además no podemos juzgar, porque la respuesta es obvia. No mostramos gracia. Y si la mostramos, es así. Cristo manifestó así un montón de gracia, por decirlo así. Una gracia sobreabundante. Debemos vivir una vida que testifique nuestro nuevo nacimiento, aunque padezcamos injustamente. Porque Cristo padeció injustamente por los injustos. Nosotros, hermanos, ¿qué pretendemos? Si Él lo hizo, ¿cuánto más nos queda a nosotros que no somos justos?
Que Dios nos ayude a esforzarnos, hermanos, y espero que podamos, a la luz de estos pasajes que quizás son de difícil interpretación, también vernos en nosotros, cómo estamos testificando de la vida ejemplar que nos dejó Cristo para seguirle. Que Dios nos ayude. Bien, hermanos, te invito a que inclines tu rostro y oremos para concluir. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra, por ver el ejemplo de Jesucristo padeciendo en la cruz una sola vez, el justo por los injustos, mostrándonos, dándonos un ejemplo a seguir de no solamente de padecimiento, sino que también de gracia, de autoridad. Cristo sufrió, sí, pero ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros con autoridad. Y en tal acto, nosotros hoy día debemos de vivir seguros, aunque padezcamos. Ayúdanos a entender esto, Dios amado, y poder vivirlo en nuestra vida de una manera consecuente, de una manera genuina. Si llegasen sufrimientos, padecimientos como viven otros hermanos en otras regiones del mundo, podamos hacerlos a la luz de lo que hemos aprendido el día de hoy. Mientras tanto, ayúdanos a seguir testificando de una manera fiel lo que tú nos has dado, lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por nuestro Salvador. Cuán amplia y poderosa es su salvación. Y gracias porque nos ha alcanzado a nosotros. Te bendecimos en esta mañana y agradecemos a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén.